Muy bien, nuevamente bienvenidos, jóvenes. No se olviden, por favor, ingresar al chat del Zoom, coloquen su nombre. Estamos dando la segunda unidad dentro de lo que es nuestro proceso de enseñanza del día de hoy. También debe estar su nombre figurando. Jóvenes, por favor, coloquen su nombre y si son de regular, IFI regular, o si son de complementaria, IFI complementaria. ¿Ya? ¿Está bien? Ha solicitado grabar su equipo. Está bien, ¿quién está solicitando? Grabe, no hay problema, está bien. ¿Ya? Perfecto. Hemos complementado lo que es la plantilla. A ver, voy a ir preguntando. Diego Castillo, buenas noches. Diego, buenas noches. Nada, no contesta Diego. A ver, Nayeli Heredia, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Ha entendido esa primera parte de la que hemos llevado y hemos completado lo que es nuestra plantilla? Sí, Lice. Ya. ¿Por qué? En base a esa plantilla vamos a hacer el trabajo de investigación. Ojo, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar. Ya. No se olviden colocar su nombre en el chat de Zoom. Nombre y si son de regular, IFI regular. Si son de complementaria, IFI complementaria. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a compartir y seguir desarrollando nuestro trabajo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya, como les iba mostrando. Hemos colocado ya los subtítulos que corresponden y desarrollamos a todo ese proceso y a ese contexto. ¿Se ve, no es cierto, en imagen? César Ancieta Cuevas, ¿se ve? César Ancieta Cuevas, no está. Ana Belén, Aquí, Lice. ¿dónde? No le veo. Presente, Lice. Ya, muy bien, presente. Admitir a todos. Hay tres que están ingresando. ¿Ves? Recién ingresan en Ángeles. Esto me sale un aviso para que ingresen ya. Ya estamos 19:22. No se olviden colocar su nombre, por favor. Daniela Calcinas recién está ingresando. Ya. Deberíamos estar casi un total de 35 estudiantes, pero aquí no hay 23 nada más. Ya, muy bien. Como bien les decía, entonces ya hemos terminado lo que es nuestras plantillas. Ahora vamos a entrar a nuestras ayudas, ¿ya? Y vamos a empezar a desarrollar una breve explicación de nuestras ayudas, tomando en cuenta, ¿no? Nuestro proceso de enseñanza. Ya, listo. ¿Se ve la imagen de nuestras ayudas, jóvenes? Sí, dicen, se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, como bien les decía, ahí sigo, hay que admitir. Ya. Hemos presentado lo que es la superestructura, les hemos dado bajo un ejemplo de un artículo, hemos presentado lo que es un proyecto de grado considerando la superestructura, macroestructura, también hemos hecho una tesis considerando la superestructura, lo que está con rojo, la macroestructura, lo que está con negro, ¿no? Hemos desarrollado y hemos concluido esta parte práctica supervisada de las plantillas y ahora empezamos a desarrollar lo que viene a ser nuestro proceso de enseñanza
de la microestructura. Ya hemos hecho la superestructura, la macroestructura. Ahora nos toca elaborar nuestra microestructura. ¿Qué corresponde a la microestructura? Los párrafos, las citas, las tablas y las figuras, ¿ya? La microestructura, más que todo, es la que establece esas ideas que nosotros vamos a ir complementando. Son los pequeños párrafos que vamos a ir extractando de determinadas bibliografías, como ser libros, revistas, artículos, simposios, y con los cuales vamos a ir sustentando nuestro proceso investigativo de nuestro tema que estamos considerando. Bien claro lo decía antesana, ¿no? Los párrafos que son unidades mínimas en una exposición, para nuestro caso, están en el interior de los títulos, subtítulos. Y en eso se determina como la tipología de párrafos que tienen estructuras. En ese desarrollo, con este pequeño ejemplo, nosotros lo que ven con rojo es la superestructura. Lo que ven con negro son los subtítulos, la macroestructura. Y lo que sustenta esos subtítulos, la información que está con verde, tomen en cuenta que tiene título del autor y año. ¿Qué viene a ser eso? La microestructura. Y en ese concepto y en esa relación, tenemos que entender que es un párrafo de introducción, que bien claro lo dice, ¿no? Es lo que nosotros empezamos a extractar, desarrollar dentro de esa parte introductoria, dentro de ese proceso introductorio. Y los párrafos descriptivos es cuando planteamos contextos de nuestra investigación, que hacemos referencia a lo que estamos viendo, a lo que estamos observando, considerando en nuestra investigación. Pero aquí vienen los párrafos argumentativos, que son los más importantes. ¿Qué son los párrafos argumentativos? Ya vienen a ser ese resultado de justificación metodológica investigativa dentro de esa mi fundamentación teórica que yo, investigador, trato de establecer con información extractada de dónde, de libros, de textos, de artículos, de revistas, de las cuales voy extractando y sacando, que lo vamos a ir viendo. Ahora, los párrafos de enlace, señores estudiantes, son los más importantes y vitales. ¿Por qué? Porque son los que le dan unión a dos tipos de información. ¿Qué quiere decir? Eduardo de la Fuente ha sacado una información de un libro. Alan Belén Lafuente ha sacado información de una tesis. No es lo mismo. Entonces, esas dos informaciones no puede unirlas. Lo que tiene que hacer es colocar un párrafo de enlace. Y eso es lo que nos está faltando en las investigaciones metodológicas. ¿Por qué? Porque el procedimiento dice claramente párrafos de enlace para unir temas, textos, conceptos que relacionen a ese proceso de toda esa investigación. Y también tenemos los párrafos conclusivos que dan fin a ese pequeño proceso, contexto o subtítulo que estamos haciendo. No nos olvidemos que en el proceso del desarrollo de lo que es nuestra microestructura, tenemos la oración principal, la oración argumentativa y la oración conclusiva. La oración principal, que es de nosotros, yo puedo decir, de acuerdo a lo que escribió en su libro Eduardo de la Fuente, el 2015, menciona, y ahí, si es más de 40 palabras, directamente. Si es menos de 40 palabras, con comillitas. Y copio, pego la información. ¿Cuál es la información? La oración argumentativa. Y la oración conclusiva, digo, de acuerdo a lo mencionado por el autor, podemos indicar de qué es una necesidad, de qué es importante el estudio, de qué es necesario. Concluyo ese proceso. Y eso es lo que no hacemos en nuestra investigación.
Por ejemplo, aquí les doy una ejemplificación de nuestro autor Antesana que dice, ¿no? La oración principal, la bandera boliviana tiene tres colores, rojo, amarillo y verde. Esa es la oración principal. Ahora la argumentativa. El color rojo simboliza las riquezas animales del país. ¿Será cierto eso? El color amarillo, las riquezas minerales del país. El verde, el color simboliza los recursos vegetales. La oración conclusiva de nosotros. Por lo tanto, los colores de la bandera boliviana simbolizan las riquezas naturales del país. ¿Quién lo dijo? Antesana en su libro del año de edición del 95 en la página 3. Señores, ¿es importante? Sí. Por eso que les ando mencionando lo que es la estructura del párrafo argumentativo. Un párrafo argumentativo debe tener una oración principal, una oración argumentativa y una oración conclusiva. Todo eso establece un párrafo. Las oraciones argumentativas es la información con autores. Luego tenemos el plagio. Esto es uno de los aspectos un poco álgidos que se viven y se tienen, ¿no? Que se ha vivido, se lo ha contado y se ha podido percibir que si ustedes tienen tiempito lo van a ver. ¿Se escucha? Ana Belén, ¿se escucha? No dice. Ya. Aquí lo van a ver cuando les comparta en Moodle qué es el plagio y cómo evitar. Por el tiempo, no tenemos mucho tiempo. Los 3 periodos no nos va a alcanzar. Ya, pero les voy a compartir en el Moodle en las ayudas para que ustedes lo puedan ver y analizar sobre lo que es el plagio y cómo evitar. Aquí tenemos un ejemplo del párrafo argumentativo. Por favor, ya están 27, tengo participantes y solo 24 han puesto su nombre en el chat del Zoom. Coloquen, por favor, coloquen su nombre en el chat del Zoom. Si no, van a estar faltando o solamente van a estar asistiendo a las primeras horas y las otras no. Cuidado, repito, el 80% de su participación en clases es importante, o sea, la asistencia. No llegan al 80%, no rinden examen. Bueno, aquí la oración principal es lo que se encuentra con letra negra, que dice, el diseño de estructuras de hormigón sismos resistentes de edificación sigue dos grandes corrientes, la norteamericana y la europea. Eso es lo que yo digo. Ahora, argumento. En la primera de ellas, el diseño es basado en resultados de observación, análisis estadístico de información proveniente de ensayos y pruebas en estructura tipo o instrumentadas. ¿Quién lo dijo? Silverman, el 2020, en la página 56 de su libro. Ya esa es la oración argumentativa. ¿Por qué? Porque estamos colocando quién lo dijo. También, por otro lado, la escuela europea se basa en principios científicos, teorías probadas y su aplicación en el área específica de estudio. ¿Quién lo dijo? Costas en 2019. Tenemos dos argumentaciones de Silverman y de Costas. También en algunos procedimientos o procesos de su investigación, si ustedes ya tienen elaborado su encuesta, su entrevista, su estadística, pueden colocar. En el trabajo de campo que yo, investigador, he realizado, he hecho una encuesta, se pudo verificar que el 80% de los ingenieros de Cochabamba aplica el enfoque norteamericano y el 20% el europeo. Y eso lo tengo fundamentado en mis encuestas con estadísticas. Por eso lo estoy mencionando. Puedo también argumentar. Y al final, la oración conclusiva. Ambas corrientes presentan enfoques diferentes, pero obtienen un resultado similar. Si se dan cuenta, he hecho un ordenamiento
dentro de lo que es mi párrafo argumentativo, considerando la oración principal, la oración argumentativa y la oración conclusiva. Y aquí la oración argumentativa tiene dos autores y el mío, mi trabajo de campo. No nos olvidemos, ¿no? ¿Qué son las citas? Son las que presentan una o varias ideas de autores, ¿no? Donde nosotros como investigadores tenemos que aprender a extractar esa información, pero adecuadamente y que vaya en apoyo de nuestra investigación. Por eso que las citas no es copiar y pegar, ni siquiera leen algunos, y eso está mal. Para una investigación tienen que leer para extractar y sacar lo más importante. O ver, ¿no? Si tiene uno, dos autores o tres esa información. Hay que ver las ideas, qué es lo que realmente se establece y colocar el nombre del autor, porque eso tiene que ser dentro del contexto de lo que establecen nuestras normas. No es tampoco citar por citar o colocar por rellenar información. Eso no es bueno en una investigación, ni mucho menos en un proceso metodológico investigativo. Y aquí, señores, tenemos las citas. ¿Qué tipo de citas? Citas cortas, menos de 40 palabras. Citas largas, más de 40 palabras. Y la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Es el proceso de emisión de datos, pero bajo una connotación interpretativa que yo como investigador hago. O sea, resumo toda esa información tomando en cuenta la idea principal, los aspectos más importantes de esa información. Eso es paráfrasis. ¿Ya? No se olvide. Entonces, dentro de las normas APA tenemos las citas cortas, las citas largas y la paráfrasis. Y aquí ya les estoy dando una ejemplificación, lo cual en quinto semestre hemos repasado, ¿no, Eduardo de la Fuente? Sí, dice, Ya. ¿Hasta qué hora tenemos clases? Nayeli Heredia, ¿hasta qué hora es? 8:55, Lice. Ya, me avisas cuando estemos menos cuarto, ¿ya? Está bien, Lice. Ya, gracias. Entonces, entramos con la cita basada en menos de 40 palabras. ¿Qué aspectos se deben considerar cuando es menos de 40 palabras? Tomamos en cuenta el siguiente dato. Voy a rayar y les voy a ir mostrando esto, ¿no? Y aquí voy a empezar a establecer lo siguiente. Dentro de lo que es el proceso del desarrollo, esta viene a ser la oración principal. En el Códice Florentino se afirma que es la oración principal. Y cuando empezamos a ver la información menos de 40 palabras, tenemos que colocar con paréntesis. No se olviden, con paréntesis. Y está hasta aquí con paréntesis. Menos de 40 palabras. Y ahí le ponemos paréntesis. Luego, ¿qué viene? La información. ¿Y esa información qué debe contener? Autor, año y página. ¿Qué tipo de información es esta? Es parentética. ¿Por qué? Porque lleva al final la información. ¿Me han entendido? ¿Está bien? Brian Monroy, Sí, Lice, está claro. ya. Entonces, no se olviden, estamos haciendo una norma APA de menos de 40 palabras con parentética. ¿Qué quiere decir? Que lleva al final el autor, el año y la página.
Y la frase textual de menos de 40 entre comillas. Seguimos. Luego tenemos la narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Es la que lleva al principio el autor, el año y al final la página. Esto es narrativa. ¿Qué quiere decir? Nuevamente. Cuando es narrativo, contemplamos que tiene el autor al principio, luego viene el año y al final la página. Esto es narrativo. Y tomamos en cuenta dentro de ello que la oración principal se sigue manteniendo. Aquí está. Simplemente hemos aumentado el autor, el año y al final la página. Y 40 palabras menos o menos de 40 palabras. Como ven, menos de 40 palabras y entre comillado. ¿Se ha visto? ¿Está bien? Sí, Lice. Ya, gracias. Siguen ingresando, pero no sé. ¿Cuántos ya serán? Ya. Entonces, ¿esto qué tipo de norma APA es? ¿Narrativa parentética? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tipo? Narrativa es, Lice. ¿Qué? Narrativa es Correcto, Franklin Montoya. ¿Regular o complementaria? regular, Lice. Franklin Montaño, ¿no? Castellón. Montaño Castellón. Ya, punto positivo. Ya tengo 2. Muy bien, así voy a ir preguntando, por favor. Aquí tenemos un breve ejercicio de la interpretación que hacemos a veces con lo que llamamos nosotros el proceso del desarrollo de información. Tomando en cuenta el primer ejemplo, ¿se acuerdan? De lo que hemos hecho, la parte de el desarrollo de lo que es la interpretación textual de la información, considerando lo que es una oración principal, una oración argumentativa y una oración, lo que decíamos, ¿no? Esta de acá, vamos a cambiar de color. Esta de acá. Todo esto de acá es la oración principal. Y esto de acá, la segunda parte, viene a ser la argumentativa, incluyendo lo que está con amarillo, el trabajo de campo elaborado en mi proceso de investigación, para tener al final la oración conclusiva. Y haciendo una relación textual de todo esto, entonces ponemos, ¿no? Aquí. No se olviden que tengo que colocar la oración principal. Eso es lo que está con rojo. Luego viene la oración argumentativa, lo que está con verde. Implica más lo que está con amarillo, o sea, con autor, año y todo, hasta página puede tener las diferentes argumentaciones. Luego, la oración conclusiva. Y la oración conclusiva es lo que está con verde, lo que yo finalizo todo ese proceso de información. Ya, esa es
una información argumentativa que desarrollamos en los procesos también de investigación que nosotros tenemos en lo que viene a ser el tema elegido. Asimismo, ¿no? Quiero hacerles entender aquí, tenemos la situación de elaborar una entrevista y una entrevista que tiene más de 40 palabras. Y esta entrevista va a ser parentética. Y cuando es parentética, ¿dónde debe ir la información? ¿Quién quiere decirme? Parentética. Dice en la parte de abajo donde sale Correcto. Regular o complementaria. complementaria. Ya, Solís. Muy bien. Estoy calificando, ya tengo 3. El resto, ¿qué estarán haciendo? Bueno, entonces aquí empezamos a trabajar. Cuando hacemos una entrevista, fíjense bien lo que les voy a explicar. En Normas APA séptima edición nos indican claramente cuando ustedes desarrollan una entrevista, no es bueno colocar el nombre de la persona entrevistada. Tienen que colocarse iniciales, como acá ven, las iniciales. Luego se debe colocar, ya ha sido la entrevista, comunicación personal. ¿Dónde ha sido la entrevista? La primera ha sido en Cochabamba, la segunda ha sido en Tiquipaya. Y coloco las fechas. Día, mes y año. Día, mes y año. Esa es la forma de colocar la información parentética de una entrevista. Y ojo, ¿no? Cuando colocamos, eso también les voy a enseñar cómo colocar a 1.27 centímetros el párrafo, ¿ya? Pero aquí estamos aprendiendo inicialmente a sustentar la información. Desde más de 40 palabras, menos de 40 palabras, una entrevista parentética, narrativa, y yo les recomiendo que lo hagan. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el recomendado que me hagan? Parentética. Correcto, ya. Eduardo Lafuente. Está de miedo. ¿Regular o complementaria? Eduardo. Regular, dice. Ya, ¿dónde estás? El primerito había sido, de la Fuente Eduardo, ya. Entonces, como bien han visto y han observado, esa es la forma de desarrollar en una entrevista. Asimismo, ahora tenemos las citas cuando son más de 40 palabras. Y cuando son más de 40 palabras, ya, ¿qué cosas debemos colocar? Y aquí, señores, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos o recomendaciones para colocar esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar la información con un punto aparte. Y luego tenemos que colocar el autor, el año y cuando colocamos la página, que es el párrafo. Párrafo 7. Cuando no tenemos número de página. Eso también tengo que tomar en cuenta. Y cuando es más de 40 palabras, punto aparte, nada más. Se coloca la norma, el texto y el año. Y esto es paréntesis. No nos olvidemos también que dentro de los procesos, cuando son las citas más de 40 palabras y hacemos en forma narrativa, cuando lo hacemos en forma narrativa, señores,
Aquí sí colocamos de la siguiente manera. Fijarse. Voy a indicarles. Cuando es más de 40 palabras, pero en forma narrativa, tiene que ir el autor y el año al principio. Y al final, la página o el párrafo. ¿Cuándo colocamos párrafo? Cuando no hay número de página. Y esto es narrativo. Más de 40 palabras. Con su punto y aparte. Pero yo les he recomendado que me hagan como el anterior. Parentético. ¿Está bien? También tenemos que encontrar y ver de que cuando hablamos de paráfrasis dentro de una entrevista, los datos no recomiendan hacer siempre en la paráfrasis, tengo que hacer una abstracción o una interpretación, lo que les decía, sacar la idea principal, sacar los contextos que relacionan y sean más importantes. No es agarrar, copiar y pegar, no, paráfrasis es resumir el texto, la información, pero en base a una idea principal, en base a lo que esté relacionado de la información. ¿Ya? Y eso tiene que tener al final lo que les dije, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que tener una entrevista? La situación de el nombre, las iniciales. Función. Luego, comunicación personal, dónde se ha desarrollado y la fecha. Y ahí puedo colocar mi oración conclusiva a esa entrevista, ¿no? Eso es importante, señores. Eso es necesario. Seguimos. También tenemos aquí sobre la ética del investigador en el proyecto de investigación, ¿no? Que a veces yo digo, ¿no? Claramente, si no, no puedo yo colocar el nombre en mi entrevista. ¿Por qué? Porque lo estaría en un determinado momento a esa persona que me ha brindado los datos, le estaría perjudicando o estaría haciendo de que lo voten de su trabajo. Por eso que las normas APA ahora recomiendan utilizar iniciales cuando hacemos las entrevistas y no nombres. ¿Ya? Ahora también tenemos aquí, cuando nosotros utilizamos libros extranjeros y la información está en otro idioma, se supone que hacemos la oración principal y la oración argumentativa. La oración principal que es nosotros, podemos decir de acuerdo a lo referenciado o emitido por el libro tantos, ¿no? Y hacemos, menciona, y todo en el idioma original, que es el inglés. Tal cual versa, tal cual menciona. Y al final, ¿qué colocamos? En forma parentética, el autor, el año y la página. Y para referenciar esta información que está en inglés, aperturamos un cuadrito con dos columnas, una sola fila. En la primera colocamos la información tal cual nos los han emitido y en la segunda la interpretación en español, el Google Translate. Eso es lo que tenemos que hacer cuando utilizamos información que se encuentra en inglés y en otros libros. Lice, disculpe, y es -4. Ya. 9 menos cuarto, o menos cuarto es. 8 -4. Ya, ucha, hasta 55 es, ¿no? Sí, dice. Ya. Y no nos olvidemos la recomendación. Cuando hablamos de forma parentética, al final, el autor, el año y la página.
Cuando hablamos en forma narrativa, al principio va el autor, el año y al final la página. Ya, faltando 5 minutos, ¿me avisas? Está bien, Lice. Luego, la cita corta con énfasis en el año. A veces existe información donde nosotros hacemos referencia en el año, la información que nos dan. Dice, en 1991, Muñoz y Reyes, Covarrubias, Osorio señalaron que, y ahí, ¿no? Esto es en forma narrativa. Y al final, la página. O cuando queremos agregar una idea ajena al documento original que tenemos como información, que dice, cuando se agrega una cita ajena al documento, esta debe ir entre corchetes, ¿no? Cuando yo coloco la información y quiero introducir mi idea afirmando lo que estoy leyendo, lo que estoy colocando, tiene que ir entre corchetes y la letra E y G. ¿Me están entendiendo? Cuando yo quiero introducir más información. Fijarse, este diseño dice, ¿no? Y aquí viene lo que yo estoy tratando de mencionar. O cuando existe mucha información y no quiero todo utilizarla, solamente un poquito, coloco la información entre paréntesis, puntitos y nada más. Eso es cuando yo coloco solamente una parte y no toda la información. Asimismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cita larga con dos autores, ¿qué tengo que colocar? La información, los dos autores, Gardner y Joel, el año y las páginas, nada más. Mientras si es narrativa, tengo que colocar al principio el autor, el año y al final la página. No nos olvidemos también que cuando nosotros desarrollamos una cita con 3 o más autores, tenemos que colocar la información, el autor, et al, el año, y cuando son 3 o más autores, ¿no? El autor, et al, el año y la página. Cuando hacemos en forma narrativa, igual. ¿Ya? No nos olvidemos también en el proceso del desarrollo de la enseñanza, tenemos las citas según el número de autores. Y esto tomen en cuenta. Cuando tenemos 2 autores, se colocan los 2 nombres y va a utilizarse el famoso I o el I inglés se utiliza en la computadora. Lo vamos a ver en la siguiente clase en forma práctica, en forma de desarrollo. Ya, listo. Estamos silenciando a Lisbeth Ventura. Está hablando. Luego hacemos la cita basada en el texto. Cuando tenemos un texto, un libro, un artículo, al final colocamos en forma parentética los nombres, Gallego y Raposo, el año. Y también la página podemos poner. O cuando es la cita basada en el autor, es narrativa. Se coloca al principio los autores, el año y al final se coloca la página. Cuando hablamos entre 3 y 5 autores, la primera se indican los apellidos y al final viene el resto. Señores, se va a cortar. Hasta aquí vamos a dejar. Creo que nos falta 5 minutos, ¿no? 5 minutos, ¿no? Hola, hola. Sí, Lice. 50 hasta 55 es nuestra clase, ¿no? 8:55, Lice. Ya, estamos en 19:50, ¿no? Señores, entonces hasta aquí, por favor, quisiera que ustedes vayan viendo y reforzando esto. Se va a cortar en forma automática y ustedes vayan viendo, por favor, el proceso de lo que hemos ido desarrollando. Una vez que se solucione la plataforma Moodle, ahí voy a subir las ayudas.